Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bienvenidos al Discipline Agile Café número 62. Eh, esta mañana tenemos unos conceptos importantes de las estimaciones y cómo poder, durante la ejecución del proyecto, ir mejorando cómo podemos predecir el cronograma. Vamos a compartir un café. Recuerden que no es un webinar, este es un espacio para compartir con amigos, mientras hablamos de Discipline Agile del PMI y lo que necesitamos para poder hacer realidad la transformación ágil en nuestras organizaciones. Eh, Proyectum es una firma internacional de consultoría y capacitación que buscamos ayudar a nuestros clientes a ser exitosos. En los cafés anteriores hemos visto varios temas de Discipline Agile. Ahora vamos a seguir conversando lo que hemos venido haciendo en los últimos cafés sobre Discipline Agile Delivery. Aquí, Discipline Agile Delivery. Y aquí estoy presentando el marco de referencia de Discipline Agile. Recordemos nada más para los que sea su primera vez. Tenemos acá las bases, los fundamentos, donde están las promesas, los principios, los lineamientos, los ciclos de vida que podemos escoger, Agile, el Lean, el serial. Como Discipline Agile propone que estructuremos los roles, nuestros equipos, cómo los armemos y cómo podemos escoger nuestra forma de trabajar. La siguiente capa es Discipline Agile DevOps. Y en Discipline Agile DevOps tenemos Discipline Agile Delivery, que es lo que nos vamos a estar enfocando. Esta es la otra vista desde el punto de vista del flujo de valor dentro de las organizaciones. Recuerden que un flujo de valor empieza y termina con los clientes. Nuestros clientes expresan nuestras necesidades y nuestra organización empieza a preparar, a planificar, construir lo que podemos brindar a nuestros clientes para finalmente entregar a nuestros clientes ese valor. Y nuevamente estamos enfocados en Disciplined Agile Delivery. Y lo que vamos a ver ahora es cómo medir, la medición. Disciplined Agile Delivery, por sus siglas en inglés DAD, buscamos construir soluciones consumibles. No solamente software funcionando, sino que vamos a ir más allá. Que sean consumibles, eso significa que estén funcionando, que sean usables por nuestros clientes y que los clientes lo deseen. Y no solamente es software funcionando, sino que también es la solución completa. Entonces, el software más el hardware, más toda la documentación que se necesite, actualización de los flujos de trabajo y actualizar la organización para que esté lista para utilizar los bienes y servicios. Buenos días. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Luis Carlos, desde Costa Rica, saludos. Hola Elba, desde Ecuador, excelente, estamos aquí más cerca. Hola Daniela, ¿cómo están? Bienvenida. Norberto, José Fabricio, bienvenido nuevamente, buenos días. Desde Caracas, Juan Hernández. Joanitu Quispe de buenos días. Carlos Vargas, buenos días. Desde Quito, ¿cómo va todo? Excelente. Todo va bien acá en Ecuador. Ayer se terminó un paro y empezamos un feriado largo, entonces estamos todos un poco más relajados. Discipline Agile nos ayuda a escoger nuestra forma de trabajar. Discipline Agile Delivery es un aspecto importante de la estrategia general de las organizaciones para estructurar el Discipline DevOps. Hola Félix, ¿cómo estás? Muy bien. Ahora les traigo
algunas ideas importantes que lo que buscan es ubicarnos, entender el contexto de cómo podemos aplicar Discipline Agile en nuestras organizaciones, desde el punto de vista ahora enfocados primero en las estimaciones y en la planificación, y luego cómo podemos resolver esto en la agilidad con Discipline Agile. Eh, Tal vez es importante entender que no existen, no está definido y no existen reglas concretas para determinar el valor de la planificación. Los contadores tienen sus ideas, ¿no es cierto?, de valor menos del costo, pero es muy difícil establecer el valor de la planificación porque hay muchas externalidades incluidas. En cambio, nos toca confiar en nuestros sistemas de creencias. Lo que estamos viendo en la diapositiva nos muestra el modelo tradicional. ¿Están viendo mi presentación? Ya dudé. ¿Pueden confirmar, por favor, que estén viendo mi presentación? Un poco pequeña, ok. Déjame ver qué pasó. Un poco pequeña. Estoy aquí technologically challenged. Ah. Ok, bueno, estaba hablando de la planificación. Entonces, voy a volver a dónde están. Aquí. Vamos a ver otra vez. Vamos a ver otra vez. Tal vez esto lo que pasa es que está muy grande la visualización. Ok, entonces aquí tenemos en esta imagen ya sé lo que está pasando. Perdonen la ignorancia tecnológica. Con este, ya sé lo que está pasando. Vamos a compartir. Entonces, desktop 1. Ahí sí, ok. Ok. Y ahora sí pongo en presentación. Ahí se ve mejor. Daniela. ¿O está justo al revés? Perdonen la... Ahí se ve mejor. Ok, excelente. Entonces, hablaba de la planificación y tenemos que confiar en nuestras creencias. Las creencias del ciclo de vida tradicional de los proyectos nos dicen que mientras más esfuerzo ponemos en la planificación, más valor vamos a obtener de ella, que es esta línea que está creciendo rápidamente con los sistemas de creencias tradicionales. En el otro lado, tenemos la planificación desde el ciclo de vida ágil, indisciplinado le vamos a llamar, con el sistema de creencias ágiles que no tiene ningún valor la planificación. Por lo tanto, vamos a hacer el menor esfuerzo posible. Lo que vamos a buscar nosotros es cómo podemos encontrar el punto óptimo para poder planificar justamente lo suficiente. Y justamente lo suficiente, lo que en inglés sería just barely good enough, justo lo suficiente para poder resolver nuestros problemas. Si es que planificamos planificamos menos de lo necesario, podemos correr riesgos por la complejidad del dominio, los aspectos negativos podría ser que la solución es muy compleja,
y por la necesidad o el deseo de la predictibilidad. Y los aspectos positivos que pueden afectar la suficiencia de la planificación incluyen nuestras destrezas, nuestras habilidades, nuestra experiencia, qué tan fácil es cambiar, si tenemos acceso o no a nuestros interesados para obtener ciclos continuos de retroalimentación, si es que es posible colaborar y comunicarnos y la incertidumbre. Entonces tenemos que buscar el punto medio entre no planificar lo suficiente y planificar demasiado. Entonces, en Discipline Agile, vamos a ir desde 1, 2, 4 y 3. Empezando con la zona 1 de planificación que está en verde en mi pantalla. Este es lo que estamos buscando. Vamos a ser eficientes, por lo tanto vamos a subplanificar un poquito. Apenas menos del justo just barely good enough. Porque podemos más tarde, si es necesario, actualizar nuestro plan. Y para eso es la agilidad, que podemos cambiar rápidamente. Este es el espacio eficiente. Luego en la zona 2, estamos en la zona cómoda, ¿no es cierto? Estamos planificando un poquito más de lo necesario, del just barely good enough, pero estamos derrochando un poco. Y aquí, en esta zona, es normalmente donde aspiran llegar la mayoría de los nuevos agilistas. Luego tenemos la zona 4, donde somos derrochadores y arriesgados. Los tradicionalistas a menudo están aquí. Planifican demasiado, lo que resulta que le quita flexibilidad al equipo más tarde para responder a los cambios. Y finalmente estamos en la zona 3, en amarillo un poco más oscuro, donde vamos a planificar insuficiente. Y esto finalmente es arriesgado, pero finalmente sí se puede corregir. Los ágiles puristas están en esta zona, pero se dan cuenta más tarde que no planificaron suficiente, que planificaron mal, tienen problemas, y más tarde descubren que necesitan planificar, invertir un poco más de esfuerzo en planificación. Entonces, es un tema de balancear. ¿Dónde vamos a buscar planificar en nuestro proyecto, a nuestras estimaciones, nuestra planificación? Y lo que buscamos en la agilidad de Discipline Agile es planificar justo lo necesario, ni más ni menos. Pero claro, hay zonas, ¿no? Pero es preferible estar en la zona de eficiencia, la zona 1. Con apenas planificando menos de lo necesario, porque ahí no estás desperdiciando ningún esfuerzo. Recuerden que lo que buscamos es no desperdiciar, evitar el desperdicio. Ya nos pasamos a la zona 2, ya claro, estamos más tranquilos, sentimos que hemos planificado más, pero ya hay un desperdicio. Entonces, con este preámbulo de la planificación, vamos a entrar a las metas de proceso de Discipline Agile en cada fase. Y para recordar nada más, en la fase de iniciación, Inception, tenemos ahí 8 metas de proceso. En la fase de construcción tenemos 5 metas de proceso. En la fase de transición tenemos 2 metas de proceso. Y en la fase de ongoing, digamos, no es una fase, continuamente durante todo el ciclo de vida del proyecto ágil, tenemos, tradicionalmente teníamos 6 metas de proceso y ahora existen en la nueva versión 5.3 3 metas de proceso adicionales. Ya vimos en unos cafés anteriores el proceso de intake work, ¿cierto? Cómo podemos asegurarnos que cumplimos con la meta de proceso de cómo recibimos trabajo, cómo incorporamos trabajo a nuestro backlog. Ahora nos vamos a seguir trabajando
en medir los resultados. Measure outcomes. Ahí es donde nos vamos a seguir enfocando. Ya hemos explorado algunas de las opciones en algunos cafés anteriores. Entonces, esta nueva meta de proceso, estas nuevas metas de proceso de medir los resultados, describe los posibles resultados de mejora o metas de mejora y nos sugiere métricas potenciales para poder medir el progreso frente a esos resultados que estamos obteniendo. Aunque todos estos resultados son importantes, nos vamos a buscar concentrarnos en un conjunto en un subconjunto de estos puntos de decisión, dependiendo de nuestra situación, de nuestro contexto, de la situación que estamos enfrentando. Y luego vamos a ir buscando otros puntos de decisión para seguir mejorando continuamente, porque recuerden que estamos personalizando nuestra forma de trabajar, mejorando en cada oportunidad que tenemos. En algunos Agile Cafés anteriores ya vimos los que están ya borrándose, mejorar el flujo, mejorar la predictividad y otros. Y nos quedan los que están un poco más oscuros. Y lo que vamos a enfocarnos ahora es en el punto de decisión, predecir el cronograma. No sé si tienen algún comentario hasta ahí. ¿Qué les parece esto de just barely good enough? Planificar justo lo necesario. Casi lo necesario, nada más ni menos. Este es un cambio de chip, ¿no? Porque en los ciclos de vida predictivos, los directores de proyecto PMP es lo que estudiamos antes, es que tenemos que planificar para asegurarnos que no van a haber problemas, para reducir los riesgos, mitigar los riesgos, tener un plan completo, y esto puede tomar muchos meses, ¿no es cierto? Pero como vivimos en un mundo VUCA, vivimos en un mundo que es volátil, incierto, es complejo y es ambiguo, y nos presenta problemas, retos diariamente que tenemos que reaccionar rápidamente. Y esos planes que habíamos hecho con anticipación ya no tienen sentido. Nosotros tenemos que cambiar. Entonces, todo ese esfuerzo que hicimos anteriormente de planificación se vuelve desperdicio. Entonces, tenemos que buscar un punto medio en el que ni planificamos demasiado ni planificamos muy poco, sino que planificamos justo lo necesario para poder resolver nuestros problemas, nuestros proyectos. Nos comenta Jennifer que creo que lo que las empresas están buscando es eficiencias, efectivamente, y evitar desperdicios. Exacto. No sé cuándo alguno de ustedes tuvo la experiencia de que se pasaron muchos meses, trimestres, incluso semestres, planificando un proyecto con unas condiciones que parecían predecibles y resulta que ninguna de esos supuestos fue verdadero y en realidad el mundo nos presenta retos que no habíamos previsto, el mercado cambia rápidamente y todo ese trabajo que hicimos de planificación finalmente ya no sirve para nada. Entonces, en Discipline Agile Delivery, lo que buscamos es ese punto de equilibrio, ese punto medio en que planificamos lo suficiente para que no haya desperdicio. Y una vez que hicimos esa planificación, ahora vamos a la ejecución. ¿Cierto? Vamos ahora a ver cómo podemos ir corrigiendo el curso, ir buscando oportunidades para nuestros clientes en el camino, de tal manera que podemos entregar mayor valor a nuestros clientes. Nos comenta Fabricio, José Fabricio, es mejor trabajar ajustados, nos obliga a ser eficientes y afina nuestra planificación. Lo que siempre hay que tener en cuenta es la variabilidad a que está sujeto un proceso y tener contingencias siempre preparadas. Exacto, tú estás dando en el clavo, José Fabricio.
la variabilidad. Estamos acostumbrados a un mundo predictivo, de causa y efecto, de un mundo lineal, ¿no es cierto?, en que podemos predecir lo que va a suceder y podemos realizar cambios, podemos realizar eh, acciones que podemos predecir con anticipación lo que va a suceder. Pero como vimos en algunos cafés anteriores, vivimos en mundo VUCA y además las organizaciones, nuestros proyectos, nuestros equipos, nuestras organizaciones son sistemas adaptativos complejos. Y esto implica que una acción que tomamos ya no tiene un efecto, no hay una relación directa entre causa y efecto, sino que emergen comportamientos que no pudimos prever, emergen estas entre los miembros del equipo, entre los diferentes equipos y la relación con los clientes. Tomamos acciones y resulta que nuestras acciones no produjeron los resultados esperados, sino que produjeron resultados completamente inesperados. Este es el típico comportamiento de los sistemas adaptativos complejos en los cuales estamos inmersos y ahora el COVID ha sido el maestro que nos ha enseñado todas estas, la realidad de las situaciones en que vivimos, que el mundo es cada vez más complejo. Entonces, lo que estamos buscando ahora es cómo podemos predecir el cronograma durante la ejecución de nuestros proyectos, cómo podemos mejorar, de tal manera que podemos, siempre nos van a preguntar, bueno, ¿y cuándo entregas? Y nosotros como líderes de los equipos tenemos que buscar poder predecir la fecha de entrega de nuestros productos o servicios al público. Ok. Entonces eso nos lleva al DA Browser. Aquí vamos a irnos a nuestro DA Browser. Todos ya conocen cómo ingresar al Discipline Agile Browser, el DA Browser. Esto es en el sitio de PMI, Project Management Institute. Aquí tenemos arriba en la esquina superior izquierda estos 9 puntitos que abren esta opción para buscar diferentes sitios dentro de PMI y estamos en el sitio de Discipline Agile. En el sitio de Discipline Agile vamos a recursos y aquí está el Discipline Agile Browser. Y aquí están las versiones anteriores, el Discipline Agile 4, el 5 y ahora estamos en el 5.3. Presionamos aquí y nos lleva al Discipline Agile Browser. En el Discipline Agile Browser, ahora estamos aquí en la izquierda tienes un menú con los diferentes metas de proceso que vimos en el slide y estamos en las metas de proceso que se hacen en curso, ongoing, que suceden todo el tiempo, desde el principio hasta el fin del proyecto. Y estamos en la meta de proceso Measure Outcomes, medir los resultados. Y en medir los resultados, aquí vemos la meta de proceso medir los resultados y hemos visto muchos de estas opciones, perdón, estos puntos de decisión, hemos visto ya todos ellos y estamos ya terminando y ahora vamos a ver cómo predecir el cronograma. Forecast Schedule. Y eso es lo que nos tiene ahora. Vamos a conversar de Forecast Schedule. Y vamos a aumentar porque ya sabemos que esto es muy pequeño. Ok. Aquí están las diferentes opciones que tenemos para predecir el cronograma. Tenemos la aceleración,
Al igual que recuerdan la física, ¿no es cierto? La aceleración es de la tasa de cambio de la velocidad. Y dice que la aceleración mide el cambio en velocidad y usualmente se miden en historias de usuario producidas en cada iteración en el tiempo. ¿Cómo calculamos la aceleración? Identificamos el periodo de tiempo que queremos calcular la aceleración. Calculamos la velocidad inicial, que es la velocidad en el periodo que iniciamos a calcular, la velocidad final, al final del periodo, y el cambio en velocidad es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, y eso dividimos entre ellos y obtenemos la aceleración. Al igual que en la física, para calcular el movimiento de objetos en el espacio. Es la velocidad, el cambio en la velocidad dividido para la velocidad inicial. ¿Qué beneficios tiene utilizar la aceleración para poder predecir? Recordemos que lo que estamos buscando es cómo estamos en un proyecto, ya está en curso, y queremos saber si vamos a poder entregar o cuándo vamos a poder entregar, si vamos a poder entregar antes o estamos atrasados. Entonces, una forma es calcular la aceleración, ¿cierto? O si tenemos una velocidad que es muy lenta en nuestra entrega de valor en este momento, en nuestra entrega de soluciones, tenemos que calcular cuál es la tasa de aceleración que tenemos que producir en nuestra velocidad para poder alcanzar a terminar en la fecha prevista. Entonces, los trade-offs, las compensaciones que tenemos que tomar en cuenta cuando escogemos esta opción de calcular la aceleración, es que la aceleración utilizan los equipos para calcular las mejoras en su productividad, y la desventaja es que es fácilmente manipulable. Porque estos puntos de medición de la velocidad inicial y la velocidad final se calculan manualmente. Entonces hay opción de manipular estos datos. Y la siguiente opción que tenemos, ¿sí se alcanza a ver? ¿O amplío un poco más? A ver si le puedo ampliar. Ok. La siguiente opción es los resultados, los ítems aceptados. Este es un conteo del número de ítems que han satisfecho los criterios de aceptación y están listos para salir del equipo. Esto usualmente se demuestra como una tendencia en un diagrama de flujo acumulativo, el Cumulative Flow Diagram, que vamos a verlo más tarde. Cuando tenemos ítems que están perfectamente definidos, tienen criterios de aceptación, o el equipo tiene una definición determinada, un definition of done, o ambos, y utilizan esto para determinar si es que la implementación que está en curso es correcta y va a entregar los beneficios al negocio esperados. También se conoce esta métrica, esta estrategia como features accepted o funcionalidades que han sido aceptadas. ¿Cuáles son las compensaciones de utilizar esta estrategia? Los ítems que han sido aceptados están directamente relacionados a la meta final. Es fácil de generar utilizando la mayoría de las herramientas ágiles que están en el mercado de gestión ágil. Está enfocada en los resultados, lo que te permite
predecir potencialmente cuándo vas a terminar la iniciativa. Está enfocada en los resultados. Perdón, está enfocado en las salidas en vez de en los resultados. Eso hay que tener en cuenta. Y no solamente tiene ítems desarrollados o probados, pero actualmente aceptados, que han sido aceptados por los interesados. Es una buena métrica que podríamos utilizar para poder predecir. Las otras ya conocemos, hemos visto antes. Tenemos el burn-up chart y el burn-down chart. El burn-up chart es una representación gráfica del trabajo completado en una fecha prevista, comparado con el trabajo planificado, y los equipos pueden extrapolar tendencias para determinar un rango de fechas que podrían terminar los resultados, y se utiliza este rango de fechas para tomar decisiones sobre el alcance, el financiamiento y otros. Y tenemos el burn down chart, que es el que usualmente utilizamos en los proyectos ágiles, y a mí me gusta utilizar más el burn down chart que el burn up chart. El burn down chart enfatiza el trabajo que falta por hacer, mientras que el burn up chart enfatiza el trabajo que ya terminamos. En la agilidad creo que tiene mucho valor que estemos pensando en lo que nos falta por hacer para entregar la solución a nuestros clientes. El burn down chart es fácil y es una gráfica que es fácil de seguir visualmente, visualizar. Este es un reporte que se utiliza, que muchas de las herramientas ágiles ya te proveen. Permiten al equipo saber si es que está dentro del cronograma, dentro del plazo, y le permiten fácilmente saber si van a entregar en esta iteración, en este sprint, el trabajo previsto. Alerta al equipo de posibles cuellos de botella. No muestra, estas son las compensaciones, no muestra las tareas que están todavía en progreso, están trabajándose. No muestra qué tan cerca el equipo está de terminar todo el trabajo, porque está hablando de la iteración. Y puede llevarnos a expectativas exageradas. Pero no sé si muchos de ustedes lo están usando, el burn down chart en sus equipos ágiles. Scrum es tiene el burn down chart como uno de los principales artefactos de seguimiento. Es una muy buena herramienta. Luego tenemos el Cumulative Flow Diagram, o gráfico del trabajo acumulado. Diagrama del flujo acumulado, perdón. Nos entrega una representación del trabajo del equipo en el tiempo y nos permite visualizar tres métricas importantes del flujo. La primera es del tiempo de ciclo, la segunda es el rendimiento o el throughput, y la tercera es el WIP, el famoso Working Process. El Cumulative Flow Diagram, el diagrama del flujo acumulativo, te muestra qué tan estable es tu flujo y te ayuda a entender dónde necesitas enfocarte, de tal manera que puedas hacer que tu flujo sea más predecible, y te da una medida cuantitativa y cualitativa en relación al pasado y los problemas que estás enfrentando, y puede ayudarte a visualizar una
cantidad masiva de información, de datos. ¿Cuáles son las compensaciones de utilizar el Cumulative Flow Diagram? Puede ser utilizado para identificar cuellos de botella en el progreso del equipo. Es un reporte que casi todas las herramientas de gestión ágil la pueden producir. Sin embargo, también puede ser fácilmente manipulable porque está mostrando trabajos que son estimados manualmente. Esta es la representación que estamos hablando, el Cumulative Flow Diagram. Aquí en este azul oscuro vamos representando el trabajo que está terminado. En este color verde agua está el trabajo que está en proceso. Y aquí en este verde más oscuro están los nuevos ítems de trabajo que tenemos que hacer, los nuevos por hacer, los to-dos. En el eje horizontal es del tiempo, en el eje vertical son las tareas que tienes por hacer. Entonces vas documentando, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, el primer día tienes un montón de trabajo en proceso y además tienes un montón to-do, el típico, ¿no? Después terminas y algo de trabajo y tenemos algo que está ya terminado. Y conforme vas avanzando en el tiempo, se va incrementando el trabajo terminado, pero lo importante es que te permite saber en cualquier momento lo que has terminado, lo que tienes, lo que estás procesando, lo que está en proceso y lo que tienes por hacer. Y te permite calcular, entonces, la tasa de trabajo que se va incorporando, de trabajo nuevo. Entonces, fíjese aquí, por ejemplo, aquí tenía solamente esto, pero aquí ya se incrementó el trabajo para eso. Siguen generando nuevo trabajo en tu backlog del producto. Entonces, esta es la tasa de llegada de nuevo trabajo. Esta es la tasa de salida, o sea, a la velocidad que estamos terminando el trabajo. Este es el trabajo en proceso. Y aquí medimos el tiempo de ciclo promedio aproximado. Aquí se mide así. Aquí podemos medir el rendimiento promedio, el average throughput. Entonces, esta es una buena gráfica que te permite tener una visión muy buena de estas tres cosas que son importantes: el trabajo en proceso, el tiempo de ciclo y el throughput, el rendimiento. Y creo que habíamos visto este gráfico antes, pero aquí uno puede quedarse mucho tiempo. Es importante esta imagen, este gráfico. Creo que es una muy buena opción para conocer si es que vamos a poder entregar a tiempo. Ok. Entonces, ese fue el Cumulative Flow Diagram. El diagrama del flujo acumulado. Luego tenemos las horas trabajadas. Aquí contamos las horas que el equipo ha estado trabajando en un tiempo específico de tiempo, un periodo específico. Es fácil de contar las horas. Es una entrada importante para medir el costo, para seguir el costo, para hacer seguimiento al costo. Es fácil de manipular porque son medidas manuales. Puede ser costoso o mucho esfuerzo para que el equipo esté recopilando esta información. Y puede disparar el efecto Hawthorne. Entonces la gente dice, voy a trabajar horas extras, y eso puede causar que tengamos burnout, ¿no es cierto? Que la gente porque recuerden que
Lo que uno mide, obtiene. Ese es un problema, ¿no es cierto? Entonces, si estamos midiendo cuánto tiempo está trabajando, entonces la gente quiere acumular horas. Luego tenemos el lead time. Esta es otra medida importante. El tiempo, no tengo una traducción correcta para esto, he encontrado una buena traducción, el lead time. Este es el tiempo que pasa entre que el cliente hace un pedido hasta que tú le entregas. ¿Recuerdan en el flujo de valor que vimos en Flex? Todo flujo de valor empieza cuando empieza con el cliente y termina con el cliente. Entonces esto mide justamente el tiempo de todo ese ciclo. Desde que el cliente pidió, y el cliente llega a tu almacén, pide una refrigeradora, paga por la refrigeradora, ¿cuánto tiempo te demoras en entregarle la refrigeradora? Que lo puede empezar a usar. Ese es el lead time. Si le entregas, ahí está la refrigeradora, fue un, tenías en stock, entonces vaya, tienes un corto tiempo de lead time, pero si tienes que ponerte a planificar, a construir, como son los proyectos que nos enfrentamos todos, el lead time es una muy buena medida desde la perspectiva del cliente, ¿no es cierto? ¿Cuánto te demoraste en entregarle el servicio, o entregarle el producto o el resultado que esté esperando cuando llega a tu proyecto? Ajá. David Arana nos dice que el de los requisitos de cambio es una medida que utiliza, que está eh, conducida por el costo, efectivamente. Ese es el siguiente, ¿no? Number of change requests. Y para terminar nada más el lead time, se calcula el tiempo de terminación de la solicitud del cliente menos el tiempo que inició. ¿Cuáles son las compensaciones del lead time? Que cuando tienes un tiempo, un lead time que es muy largo, te puede dar pistas, ¿no es cierto?, de dónde tienes que enfocar tu atención y esto puede producir mejoras dramáticas en el servicio al cliente, ¿no es cierto? Porque eh, muchas veces no pensamos desde la perspectiva del cliente, solo pensamos desde la perspectiva del equipo, desde la perspectiva de la organización y no estamos enfocados en nuestros clientes. Entonces, esto nos ayuda a enfocarnos en la experiencia del cliente. Si un cliente, es muy diferente que un cliente llegue a un almacén y le digan, le entregamos de este momento, llévese la refrigeradora o llévese la casa, que, que le digas, ¿sabe qué? Usted tiene que esperar un año para poder entregarle la casa. Completamente diferente la experiencia. Entonces, si nos enfocamos en el lead time, podemos ayudar a nuestra organización a cambiar completamente la experiencia de los usuarios y por lo tanto el servicio que les estamos prestando. Eh, la desventaja nos dice, lo que hay que tomar en cuenta, es que muchas veces se confunde el lead time con el tiempo de ciclo, con el cycle time. El cycle time es el tiempo desde que el equipo recibe el pedido y desde que empieza a trabajar en ese pedido hasta que termine ese pedido. Pero esa es una parte corta de todo el tiempo de lead time, ¿no es cierto? Déjame les explico, esto es un concepto importante. Voy a cambiar de... Entonces, el tiempo el lead time empieza aquí, da toda la vuelta a la organización y termina aquí. Entonces está midiendo desde que empieza hasta que le entregas. Mientras que el tiempo de ciclo está midiendo solamente una partecita de aquí, desde que el equipo empieza a trabajar en el pedido hasta que sale del equipo. Entonces es el tiempo de ciclo. Y no está midiendo todo el resto.
el lead time mide todo el resto, desde que la organización se prepara para hacer el trabajo y toda esta parte de acá. Entonces, el lead time mide todo el flujo de valor, desde que el cliente solicita hasta que le entrega, mientras que el tiempo de ciclo mide solamente una partecita. Ok, entonces ahora nos vamos de regreso al DA Browser. Y aquí lo que nos comentaba David. Número de solicitudes de cambio. Todos conocemos las solicitudes de cambio, ¿no es cierto? Y estas solicitudes de cambio representan en cierta forma los aprendizajes que afectan el plan original con la implementación que está en proceso. Sin embargo, los cambios pueden ser costosos, tanto en tiempo como en costo y en dinero. Y por lo tanto es importante analizar y hacer seguimiento del número de solicitudes de cambio para mejorar los procesos y gestionar el presupuesto y el cronograma. Y como nos comenta David, tiene varias categorías, ¿no es cierto? Y muchas veces nos dice aquí que se hace el seguimiento por tipo de solicitud de cambio. Por ejemplo, nuevas funcionalidades versus defectos que tenemos que corregir. ¿Cuáles son las compensaciones? Nos dice que puede indicar el nivel de interés de los interesados en la oferta que está enfocado tu equipo. Muestra también la desviación de los planes originales. Puede indicar también la corrupción del alcance del acuerdo inicial. Y también puede indicar que el plan original fue inadecuado. Interesantes, nos comenta David. Cuando no se entendió bien el alcance, regression break, ahí si puedes aclarar, no sé qué significa, regression break, defectos, nuevos requisitos, y por ahí va la cosa, exacto. Clasificar en diferentes categorías de estas solicitudes de cambio de tal manera que podemos entender es muy diferente, ¿no es cierto?, una solicitud de cambio que el cliente, la competencia, por ejemplo, sacó una nueva funcionalidad en el producto que tú estás produciendo para competir con ellos. Entonces, es una funcionalidad solicitada por el cliente o por el equipo descubierta también para mejorar la calidad o entregar más valor al cliente. Versus, ¿no es cierto?, una solicitud de cambio que se produce porque el cliente te dijo algo y tú no lo entendiste bien, de tal manera que hiciste un levantamiento de requisitos incompleta o incorrecta. Entonces, es un problema de levantamiento de requisitos, por lo tanto, de planificación. Regression break nos dice David, inyecté a producción un defecto, un bug en la nueva versión que liberé. Significa que se le escapó al tester en el User Acceptance Text. Ok. Ah, ya, o sea, Regression Test Break. Ok, entiendo. Excelente. Luego tenemos Percent Work Complete. Esta estrategia la utilizamos nosotros muchísimo en proyectos tradicionales, pero también se puede utilizar en proyectos ágiles. Es el porcentaje del trabajo terminado en un periodo específico. Típicamente en la agilidad sería en un marco de tiempo, en un time box, con una iteración, un proyecto o una liberación. Luego tenemos el throughput o el rendimiento. Es la cantidad de producto o servicio que producimos y entregamos dentro de un periodo de tiempo específico. Este es el que más me gusta a mí. Y yendo un paso más allá, también podemos pensar en el rendimiento económico que produce, no solamente en el rendimiento de funcionalidades. Luego tenemos la velocidad,
Todos conocemos ya la velocidad, ¿no es cierto? Es una medida del trabajo terminado por un equipo en un sprint, en una iteración. Y finalmente tenemos el WBS, o las tareas terminadas del WBS. La primera vez que veo que el WBS nos sirve para poder medir, ¿no es cierto? Normalmente el WBS utilizamos para entender el alcance y es parte de la línea base del alcance, pero aquí nos proponen que podemos contar el número de paquetes de trabajo o de tareas completadas del WBS como un porcentaje que nos permita medir las tendencias. Y dice que el WBS, bueno, es una visión estructurada del trabajo que ha sido acordado y todas las tareas que se necesitan para terminar el trabajo. Es fácil de medir el progreso y cuáles han sido terminados. También es fácil de, de manipular, porque puedes declarar que las tareas están terminadas cuando en realidad no lo están. Y puede ser eh, deceptive, puedes confundirte o puedes evaluarlo mal, ¿no es cierto? Porque eh, no todas las tareas son del mismo tamaño, de la misma complejidad y tienen la misma exposición al riesgo. Y finalmente puede ser difícil, costoso de calcular y es mucho más útil para proyectos predictivos, cuando tienes entornos que cambian poco. Tiene sentido, ¿no es cierto? Muy bien. No sé si tienen alguna opinión, alguna pregunta sobre, sobre lo que acabamos de ver. He estado hablando mucho porque Edgar no está, entonces se vuelve un monólogo. A mí me gusta mucho más el formato cuando estamos conversando. Edgar está full, está trabajando en este momento, está dando unos cursos, tiene unas consultorías, entonces no nos pudo acompañar. Eh, ¿Qué les pareció? El tema de la planificación me pareció importante traer y ponerlo sobre la mesa, porque hay una percepción equivocada en los equipos ágiles que la planificación no tiene valor. Tanto es así que en muchos, sí, en la agilidad se habla mucho de no estimates, no hacer estimaciones, o sea, no planificar, sino que lanzarse al agua y empezar y a través de la retroalimentación, a través de eh, mostrar algo al cliente, obtenemos retroalimentación más rápida y podemos trabajar sin tener que planificar. David nos comenta que piensa que es más importante tener unos hitos claros, ¿sí? Ajá. Y eso es la planificación. Sí, sí, los hitos son importantes. Eh, Creo que es una buena forma de hacerlo. Excelente. Muy bien, entonces voy a pasar. Félix dice planificación. ¿Hasta dónde llegar? ¿Cómo plantearla? Los clientes siempre van a pedir alguna planificación y es vital para procesos para terceros y de presupuestación. Sin plan no le dan presupuesto. Sí, Félix, tú estás dando en el clavo, ¿no es cierto? Porque eh, el cambio de mentalidad no solamente debe producirse en los rangos bajos y rangos medios. El cambio de mentalidad ágil también tiene que producirse en el nivel superior de la organización. Los CEOs, los CFOs. Entonces pensemos, por ejemplo, cómo se hace la planificación en las organizaciones financieras, por ejemplo. Normalmente el mes de octubre, octubre y noviembre se prepara la planificación para el próximo año, asumiendo que el año que viene va a ser similar al que pasó.
y, y los presupuestos se asignan anualmente. En la agilidad se piensa más bien hacer presupuestos trimestrales, ¿no es cierto? Hacer planificaciones cada trimestre, hacer una presupuestación de budgeting, de cómo vas a invertir el presupuesto, en vez de todo el año, por lo menos hacerlo trimestralmente. De esa manera es mucho más rápido el ciclo. Eh, y también, sí, no te dan presupuesto si no presentas un plan detallado. Muchos equipos se pasan muchísimo tiempo haciendo planes detallados eh, y les entregan el presupuesto en octubre, ¿no es cierto?, para que empiecen en enero. Pero durante esos 3 meses ya el mundo cambió. Yo recuerdo cuando empezamos en el 2020 con el COVID, di una conferencia en una universidad y me comentaba al final de la conferencia un alumno, un estudiante me dice, profesor, en mi organización hicimos un plan en el 2019 para el 2020 y seguimos del plan. La organización no ha cambiado. Sin embargo, el mundo ha cambiado y estamos llevando la organización a la quiebra porque no sabemos cómo actualizar ese plan. No está en el ADN de la organización el plan que hicimos en el 2019 podemos cambiarlo en el 2020 tomando en cuenta la situación actual. Entonces, no sé qué habrá pasado con ese caso, pero creo que el COVID le enseñó a muchas personas, a muchas organizaciones, que si no cambias, no tomas en cuenta el entorno que estás enfrentando, tienes riesgo de morir o de no subsistir. Las organizaciones que pudieron cambiar rápidamente en el 2020 son las que ahora están comiéndose al mundo, ¿no es cierto? Eh, no puedes pretender seguir un plan que lo hiciste en otras condiciones y ya no está vigente. Y este es uno de los principios más importantes de la agilidad, uno de los valores, ¿no es cierto? Vamos o sea, el plan tiene su valor, pero más importante es el contexto de la situación actual. Tenemos que enfrentar los cambios constantemente. No podemos pretender. Me dice Félix, yo trabajo en consultoría y muchos clientes son entes públicos, pero primero tendríamos que cambiar las leyes para planificar proyectos largos en pedacitos trimestrales. Pero para las empresas privadas que quieren afrontar grandes proyectos requieren un plan. No quiere decir que no haya que ser reactivos y adaptativos. Sí, entiendo. Y seguramente en las universidades siguen enseñando planes para todo el año. Ojalá la academia, ojalá las organizaciones y los gobiernos entiendan que el mundo está cambiando mucho más rápido cada vez y tenemos que adaptarnos. Y eso va a requerir cambio en las leyes, desde el cambio en cómo se enseñan a los nuevos ejecutivos a enfrentar la realidad. Muy bien, nada más para terminar, voy a pasar una encuesta. Por favor, que me ayuden. Espero eh, haya podido romper algunos paradigmas. Espero hayamos podido eh, presentar una perspectiva diferente de cómo planificar y cómo responder al cambio. Muy bien, les agradezco mucho a todos, se ha cumplido nuestro café. Buenos días, que tengan un excelente fin de semana y por ejemplo, todos los que estamos en Ecuador vamos a tener un feriado largo de 5 días. Entonces hay que aprovecharle. Muy bien, gracias a todos por su participación y nos vemos el próximo viernes
que tenemos nuestro DA Café número, nos toca el número 63, el 5 de noviembre. Hasta luego.